entrevista a Margarita Garrido, historiadora, ¿vale? Entonces, Margarita, vamos a hablar un poco en este momento de lo que históricamente se conoce como el 20 de julio, el grito de independencia, el florero, qué tanto grito y qué tanto independencia, más o menos, y qué tanto de realidad y qué tanto de mito alrededor de ese hecho fundacional de nuestra libertad. ¿Qué decir ahí? Sí. Pues empiezas por el final, en cierta manera. Es un hecho fundacional y es curioso que el centro sea un florero. Yo creo... ¿Podemos retomar otra sí. vez? Tranquila, qué pena, sí. se desaforó un poquito. Por lo que estamos... Es que mira cómo es... ¿Qué es lo que quieres? No, sí, que no hacemos como si tan apretado. Bueno, entonces Margarita, sí, estás muy cerrado. Que no me mueva yo. No, sí, pero no Frescas. tanto... Ya. Pero Uy. ¿Que no la mueva? No. Eso es dificilísimo. Sí, eso es difícil. No, sí se puede mover, pero lo que pasa es que... No mucho, no te me vayas a mover mucho, porque te me sales de foco. Bueno. Es eso solamente, pero igual puedes hablar así. Y así como empezaste, me encanta esa coloquialidad en el... No molesto más. Ok, entonces me dices. Entonces, bueno, continuando, estábamos hablando que es como paradójico o por lo menos muy particular que nuestro hecho fundacional esté sobre un objeto. Sí, el florero. El florero es interesante, aunque parezca una cosa tan liviana, y es el préstamo de un objeto de prestigio. Cuando los criollos van a prestar ese objeto para una fiesta, para Villavicencio, al señor Llorente, González Llorente, le dicen pues que es para esta fiesta. No, eso está fatal. No, sí, eso, repitámoslo acá. Repitamos. El tema es la igualdad. Acuérdate, justo empezamos a hablar de Sí, la igualdad, sí, ¿no? el reconocimiento, sí. Entonces, no, retoma Sí. desde donde quieras. Bueno, ¿me dices cuándo ya? 3, 2, graba. Sí, realmente es un asunto de reconocimiento, es un asunto de igualdad. La igualdad es el asunto que está entre criollos y españoles, es el centro del memorial de agravios, la igualdad entre criollos y españoles, la representación en términos de igualdad en las Cortes de España. ¿Qué tiene que ver eso con la base de un florero? Si yo voy a prestar un objeto a alguien, un objeto de lujo, de prestigio, espero que ese alguien me lo preste si considera que yo lo voy a cuidar, que yo soy de eso, que yo soy igual. Pero resulta que no, lo que hacen es propiciar que este señor español, chapetón, pueda expresar el desprecio, pueda expresar el no reconocimiento, pueda decir no somos iguales, en cierta manera. Y eso sería casi como para agregar, digamos, para hablar, ¿qué hablar frente al hecho, digamos, del grito de independencia? En el fondo lo que estaba era esa idea de igualdad que tiene que ver con independencia, que tiene que ver con civilidad, ser ciudadanos, ¿no es cierto? Ser ciudadanos y ser libres, que eran las ideas que se estaban empezando a gestar. Claro, lo más importante que pasa en 1810 tiene que ver con las ideas, con las palabras, con la llegada de un lenguaje moderno. Ese lenguaje moderno empieza a circular en Europa, ha circulado aquí antes, por supuesto, ha circulado en los periódicos que llegan, en las tertulias, etcétera, pero ahora está en el centro de la escena. ¿Qué es ese lenguaje moderno? Ciudadanía, igualdad, república, libertad, no vasallaje, no monarquía. Eso es lo que se pone en el centro cuando sucede la vacatio regis, es decir, cuando no hay rey en España y tenemos que decir cómo nos organizamos. Al principio es eso, que tengamos una representación igual en las Cortes en España, pero como no la dan la representación igual, como no se obtiene, lo que sucede inmediatamente es entender que no somos tratados como iguales, que los criollos
y estas unidades coloniales les dan solamente un diputado, mientras que a cada reino de España tiene varios diputados para estar en las Cortes. Ok, entonces ya pasamos de ese hecho fundacional de nuestra independencia de 1810 a entrar en ese periodo donde las palabras, que eran las mismas ideas, empiezan a ser discutidas, y es lo que peyorativa y sincréticamente hemos llamado la patria boba, digamos, para diseñar ese momento histórico. Sí. Pero eran esas palabras que son las ideas las que estaban allí dándose el protagonismo. Sí, claro, por supuesto. La patria boba, tan denigrada por ser el tiempo de la discusión, a mí me parece que es un momento estelar de la República, es un momento de debate de ideas. Hay un cierto sesgo, con todo respeto, como decimos ahora, militarista, en creer que son las batallas las que deciden, ¿sí? De hecho, lo que se estaba decidiendo, lo que estaba ganando opinión y voluntades, son los debates que se dan sobre estas palabras nuevas, sobre qué es constitución, qué es república, ya no monarquía, qué es ser ciudadano, no vasallo, qué es ser libre y no estar sometido, ¿ya? Qué es hablar de igualdad y no de jerarquías, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso despierta algo extraordinario. Pero la palabra clave de la patria boba es la de soberanía. La soberanía popular, esa es la clave. Cuando el rey ya no es soberano, la soberanía revierte a su fuente, que es la soberanía popular. ¿Popular de qué pueblo? ¿De un pueblo abstracto o de cada pueblito? ¿O de las capitales de las grandes provincias? ¿O de las capitales más pequeñas? ¿De quién? Ese es todo el debate de la patria boba. ¿Quién tiene representantes en un congreso que se va a armar? Y para definir, digamos, esa parte, esas incertidumbres de alguna manera y ese momento en que todas las decisiones estaban por tomarse, recaía en el espíritu de esos hombres casi que románticos del siglo XIX, los generales de Santander y Bolívar y Páez y Miranda, bueno, que ya se había ido, esos hombres que lograron cosas tan absolutamente heroicas como esa campaña libertadora, sobre la base de esas ideas que estás nombrando. Sí, esos hombres tenían una idea, yo creo que no la misma, pero una idea muy parecida, por lo menos una idea de una república. La tenían clara desde el principio, pero el sentido profundo de tener que enfrentarse de la forma en que se enfrentaron lo confirmó la Reconquista. La Reconquista fue muy fuerte, la Reconquista arrasó con muchos principios y decidió muchas voluntades. Sí, paremos allí un momentico. Sí. Para que metamos un poquito antes de hablar de la campaña. Sí. Qué maravilla, ¿no? Es que estamos en una época en que entre dos independencias, bueno, ok. Vamos a continuar, Margarita, y estábamos hablando en el marco y en el contexto de la gran batalla, que tú quieres aportar algo sobre el tema de los ejércitos con formación. Sí, el ejército que llegó de Reconquista, el que trajo Morillo, el que se llamaba Ejército de Costa Firme, era un ejército fuerte, venía de guerras napoleónicas, realmente Morillo, un general, Morillo muy formado, pero este ejército sufrió muchas mermas, hizo la Reconquista, por supuesto, pero no era el ejército que estaba en el momento de las batallas de 1819, precisamente no, estaba muy diezmado, ya había sufrido muchísimo por el trópico y por, digamos, bajas y enfrentamientos, los avatares de la guerra, pero también había cambiado su composición completamente. Este ejército era de criollos. La batalla de Boyacá es una batalla donde se enfrentan criollos con criollos. Muchos de ellos están voluntariamente en sus lados, pero muchos no. ¿Por qué, se pregunta uno, hay soldados criollos en el ejército realista? Hay soldados criollos porque son conscriptos, son reclutados, es verdad, porque hay una
parece que una fuertísima disciplina adentro, control, vigilancia, que evita las deserciones, y hay también, por supuesto, personas voluntarias. Pero en cuanto avanzan los temas, aumentan los desertores, son bien recibidos casi siempre del lado opuesto y, digamos, pues obviamente cambian los números. Pero no es un enfrentamiento de españoles contra americanos. Hablemos de las guerrillas que en su momento se estaban conformando en el territorio. Una de las cosas que es menos conocida y que tiene que ver mucho con el triunfo de Boyacá es el cordón de guerrillas que había, sobre todo en la sabana y un poco hacia Santander, en esta parte, Tunja, Santander, había unos grupos, unos 5 o 6 grupos reconocidos de guerrillas al menos, que estaban hostigando a los realistas desde mucho antes de que vinieran los grupos militares de Angostura y entraran trataran de montar por encima de la cordillera. Esas guerrillas fueron definitivas. En ellas contaban con el apoyo de la población, contaban con el apoyo de mujeres, de población, de los pueblos distintos que la sostenían, que escondían, etcétera, y por tanto fueron los que le dieron a Santander hasta cierto punto la seguridad de decirle a Bolívar y decirle ya podemos entrar. ¿Qué significó el triunfo en esa batalla? Se está lloviendo, para que no se nos moje. ¿Qué significó el triunfo? ¿Fue la gran batalla? ¿Fue la gran confrontación? ¿Qué? No fue una gran batalla, pero fue muy significativa, muy bien pensada. Hubo, como siempre, mucho de suerte. Y de todas maneras, creo que lo más importante es que se convirtió en uno de los hechos fundantes de nuestra nacionalidad. Se ha discutido mucho sobre el sentido de que hechos violentos sean los fundantes de las nacionalidades. Casi todas las nacionalidades tienen hechos fundantes, tienen como hechos fundantes hechos violentos o sucesos violentos. Unos dicen que hay que olvidarlos. Hay historiadores que dicen que hay que olvidar esos hechos violentos. Hay otros que dicen que hay que volverlos, ritualizarlos, repetirlos y recordarlos. Hannah Arendt nos dice últimamente que los pensemos, los reflexionemos, ¿sí? Yo estoy muy en la línea de eso. Es muy interesante tener una batalla fundante. Los hechos de sangre se vuelven rituales, se vuelven sagrados, pero no se pueden volver el único mito, ¿sí? Y hay que mirarlos por dentro, Y realmente, como cualquier trauma fundante de violencia que ahora tenemos tantos, ¿ya? Hay que superarlos, hay que trabajarlos. Hannah Arendt habla precisamente del perdón también y la resignificación desde una mirada de perdón y de compromiso. 200 años después, estamos hablando, pues, ¿qué tan cargado de pasado tenemos este presente? Este presente está, como todos los presentes, muy cargado de pasado. Yo creo que mucho que aprender. A ver, yo sigo pensando que el mayor legado de la independencia fue el lenguaje de la modernidad. Y las preguntas van por allí, las más fuertes van por allí. ¿Cuánto tenemos de soberanía? ¿Cuánto tenemos de igualdad? ¿Cuánto tenemos de libertad? ¿Cuánto tenemos de ciudadanía para todos en términos de igualdad? ¿Cuánto tenemos de constitución en el primer lugar, ¿ya? Y no de otras formas de organizarnos? Ese sentimiento de propia valía, digamos, como ciudadanos, en este momento es el que tenemos de alguna manera que reivindicar y no venir, digamos, como con esas ideas del siglo XIX o antes, donde era la violencia la partera de la historia y demás cosas, Sí. y reconocernos como pensantes, como transformadores, así las vicisitudes del destino se hayan interpuesto.
Sí, yo creo que el asunto de la ciudadanía es un asunto central. Por supuesto, en 1819 muy rápidamente se pasa a hablar de libertad, por ejemplo, de los esclavos. Bolívar lo propone en la Constitución de Cúcuta. No se logra sino hasta 1851. Ciudadanía de las mujeres, ciudadanía política, se logra hasta el siglo XX, la ciudadanía completa, 1957. Ciudadanía completa de los indígenas, completa, prácticamente Constitución del 91. Entonces, realmente es increíble el trabajo que cuesta que estas ideas de la modernidad política que surgen en ese momento terminen siendo digamos, instalándose verdaderamente entre nosotros. Y yo le agregaría otras, el tema de la paz. Claro, el tema de la paz es increíble, el tema de la paz es central. ¿Qué pasa después de 1819? Tenemos que tranquilizar, aceptar el nuevo orden, instalar el nuevo orden, y que muchas personas que todavía sienten que era mejor el orden anterior, de diferencias, de jerarquías, de monarquías, de todo eso, acepten este nuevo orden. Lo que hace Santander es extraordinario. En 1819, Santander ordena a los curas hacer sermones en cada parroquia. ¿Por qué los curas? Porque los curas eran la más media, eran la radio de la época, eran los que le llegaban a la gente cada 8 días con un sermón y a todos los pueblos. Tienen que decir que la independencia no es pecado, que nos podemos separar del rey y seguir con Dios, porque realmente Dios, y citan sobre todo a Samuel, al libro de Samuel, odia a los reyes. Y llevábamos 300 años en que nos decían que Dios y el rey eran las dos majestades, ¿ya? Que eran la misma cosa, que era lo natural, que las jerarquías eran naturales, que los españoles eran más que nosotros. Ahora decir que todos vamos a vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, y que esa tranquilidad es solo del pueblo y Dios, y unos gobernantes nuevos que tenemos que aceptar. Ese era un discurso extraordinario. Pero un momentico, y por detrás de esa estrategia estaba Santander. Entonces se pasó así como los discursos de Santander, escritos por Santander, para que fueran dichos por los curas en sus iglesias. No, la creatividad de los curas es extraordinaria. Es extraordinaria, no eran los discursos de Santander, eran los discursos de los curas. Había unos muy sobresalientes que otros copiaban o tomaban o se tomaban las ideas, pero eran muy interesantes. Para un momentito, es que esos golpes sí nos... Claro. Un pajarito Vamos es un animal. No, el golpe de la volqueta, pero es que se van a quedar ahí porque están al frente. Vamos a terminar un poquito porque es que cuando me hablabas de los discursos de Santander, que decían los curas. Los sermones de Santander, Los sermones pero de no Santander. son sermones. No eran discursos, eran sermones, digamos. Pero los sermones los hacían los curas, Sí, y quedó Santander. mal. Pero Santander, ¿qué tenía que ver ahí? Los ordenó. Él los ordenó, así me lo debes decir. Creo que ya está Santander así. ordenó. Bueno, ok, Pero vuelvo. ya te digo, cuando pase, esto nos va a quedar toda la mañana porque lo tenemos aquí al frente. ¿Qué tan difícil? Sí, exacto. Porque eso va a quedar allá. Esa es la parte. Y vamos a terminar con el sentimiento de incertidumbre, que si bien estuvo desde 1819, ¿cierto? Nos persigue para que pongamos en la paz como un elemento central. ¿Sí? Ah, bueno, ok. ¿Te parece? Bueno. Y ya con eso terminamos, sí. Sería con él. Listo. No, ahí está igual. Pero se le bajó la rodando. La estrategia de Santander. Sí, Santander ordenó a todos los curas dar sermones en cada parroquia sobre la legitimidad del nuevo orden alcanzado, que la independencia no era pecado, que se podía separar del rey y seguir con Dios, que la unión de Dios y el pueblo era la verdadera unión y que la Constitución debía ocupar ahora
en cierta manera, él no lo dice así, pero en cierta manera la Constitución es lo que pasa a ocupar el lugar de la ley, que antes venía del rey. Santander lo ordenó y los curas hicieron esos sermones valiéndose y tomando como fuente los libros sagrados, obviamente. Eran el radio de la época, la radio de la época. Tenían que, la más media que tenía que llegar a todos los pueblos, tenía que convencer a la gente. Es algo importante saber esto de la necesidad de que nos convenzamos de que puede cambiar el orden social. Eso es lo más moderno de todo. El régimen antiguo es creer que el orden social es creado por Dios y que es natural, que las diferencias sociales son naturales. Esto de decir que el hombre, la humanidad puede crear un orden social es lo más extraordinario que pasa en este momento. Pero ¿cuál orden social? Allí estaba. Por eso tanta incertidumbre, porque era una novedad hablar de este nuevo orden social donde había que, entre otras cosas, ya se hablaba de abolición de la esclavitud, ya se hablaba de ciudadanía para muchos, ya se hablaba de igualdad, de libertades, autonomías, soberanías. Todo eso habría un mundo nuevo que había que construir y que se trataba de construir en paz. Ese sentimiento de incertidumbre para que nos pasemos 200 años después es el mismo sentimiento que nos acoja, que nos acompaña en la construcción de esas mismas libertades, independencias y soberanías. Sí, yo creo que el sentimiento de incertidumbre de hoy tiene que ver, tiene digamos una similitud con la incertidumbre cuando se cambia, cuando se trata de construir algo nuevo. Y es increíble, pero una de las cosas que gravita, que pesa en nuestra memoria y en nuestro orden anterior, inclusive de la independencia, es el miedo a la igualdad. Yo creo que nosotros, la dificultad de reconocer al otro como igual, a los que se están integrando, a los que tienen que entrar, a los que tienen que hacer parte, reconocerlo como iguales cuesta mucho en esta sociedad. Es pavor a la igualdad lo que parece que tenemos, como si esas jerarquías sociales fueran naturales, como si tuviéramos todavía un pensamiento de antiguo régimen. Listo, ya, para que lo digas con las palabritas claras, la igualdad en este momento donde los reincorporados, donde las antiguas guerrillas, donde la construcción de una nueva sociedad implica que estemos todos con todos, que la paz sea también a partir de eso, porque la palabra paz es clave que me la nombres ahora. Sí. Sí, la paz de hoy es una paz con una nueva constitución, por supuesto, y con una constitución a la que hemos integrado un acuerdo de paz, precisamente para reconocernos todos los colombianos, los que antes estaban en las armas de todos los lados, los que antes estaban discriminados de alguna manera, y cada vez más poder estar como en paz y reconociéndonos todos con los mismos derechos. Eso es el reino de una constitución, eso es la paz posible, un acuerdo entre todos con respeto. Listo, Margarita, vamos a dejar raya. Bueno, yo creo que ya. Sí, años, es decir, cómo no vamos a reconocernos como iguales y Sí, como si todavía... Sí. ya no somos súbditos de otras oligarquías, no de otras monarquías, sino de otras oligarquías. Sí. Tres poderes. Sí, sí, pero lo que pasa es que a uno le cuesta, como historiador, mucho, o sea, uno rechaza la idea de que todo es igual. Eso no puede caer en que todo es igual, porque entonces la historia no sería para nada. O sea, ¿qué pasó en los 200 años? O sea, a mí me cuesta decir es igual que hace 200 años, porque nada es igual. No puede ser. Nada es igual. No, pero la fuerza de la historia está en que el hecho como tal no es que se repite, sino que tiene un referente. Claro. Y uno se asombra cuando uno dice, pero a ver, hay un paralelo. Hay Sí. un paralelo. No es que sigamos discutiéndonos. La idea de igualdad se sigue discutiendo. Claro, es que es increíble. Es increíble que no lo hayamos, digamos, superado. Es decir, Claro. no tengamos una constitución, bueno, tenemos una constitución súper libre. La Eso Constitución sí. es una maravilla. Sí, Sí, la constitución es una maravilla. Sí, por eso digo la Constitución, la Constitución, la Constitución. Sí, sí. Porque es que ya no es la voluntad del rey, es la Constitución. Listo, mujer. Bueno, está bien, vamos a ver. Sí, eso es lo difícil de uno.